Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación hoy 19 de mayo de 2014. Sean todos bienvenidos a este espacio patrocinado por la Gobernación de Antioquia y su Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. El tema que tenemos para hoy es anticoncepción en adolescentes y jóvenes. Nuestra facilitadora en la tarde de hoy es la doctora Clara María Restrepo Moreno. Ella es ginecóloga infanto-juvenil, trabaja con el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Va a explicar el tema durante unos 45 minutos. Y si ustedes tienen alguna pregunta con relación al tema, por favor apúntenla porque finalizada la exposición vamos a tener un espacio más o menos de 15 minutos para tratar de resolver sus dudas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace para que por favor registren su participación en un formulario en internet. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con la doctora Clara María Restrepo Moreno. Doctora Clara, bienvenida y adelante. Doctora Clara, no le estamos escuchando. Recuerda hacer clic en el botón hablar. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes. Por favor, me dicen si están escuchando bien. Bueno, muy bien. Caritas felices por todos lados. Bienvenidos. En esta tarde entonces voy a hablarles sobre anticoncepción para adolescentes y jóvenes. Es un enfoque, digamos, algo novedoso para nosotros, pero que en el mundo lleva ya más cerca de una década funcionando. Ay, no me pasa la diapositiva, Alonso. Alonso, no me pasa la diapositiva. Bueno, disculpen, problemas con la tecnología que nos desborda. Bueno, los temas que voy a abordar entonces en esta charla son en el siguiente orden. El problema del embarazo adolescente como una vista a vuelo de pájaro, el uso de los métodos anticonceptivos en las adolescentes, los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, conocidos en sus siglas en inglés como LARC, la adherencia y eficacia de los métodos LARC en adolescentes, las barreras para uso de métodos LARC en esta sociedad y unas conclusiones finales. Bueno, cerca de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años paren cada año en el mundo. El 95% de estos nacimientos ocurren en países en desarrollo, que corresponde al 11% de los nacimientos mundiales. Estos datos son de la OMS. La tasa de fecundidad adolescente varía enormemente alrededor del mundo. Vemos, por ejemplo, como en los Países Bajos tenemos una tasa muy baja, de 4 por 100.000, mientras que en Colombia una tasa de 76 por 1000. Estados Unidos tiene un comportamiento muy paradójico al respecto, porque a pesar de ser un país desarrollado, sus políticas de salud sexual y reproductiva son más bien retrógradas y por eso tiene una tasa relativamente alta si se compara con otros países desarrollados, ¿sí? Es importante también saber que el 82% de los embarazos en la adolescencia son embarazos no planeados, ¿sí? Que ocurren sin deseo. En esta diapositiva podemos ver cómo
Los tonos rosa muy claros corresponden a prevalencias muy bajas de embarazo, a tasas muy bajas, perdón, de embarazo adolescente, como tienen estos países, por ejemplo, norte de África, casi toda Europa, aquí esta parte de Asia, donde está pues la China, que sabemos que hay un control de la natalidad completamente estatal, el norte de Norteamérica y Australia y Oceanía. Tasas intermedias, estas Estados Unidos, esta parte y gran parte de la Unión Soviética y estos países del ex bloque socialista, tasas ya altas, casi toda Sudamérica y está Colombia, ¿sí? Y tasas muy grandes en África subsahariana, etcétera. ¿Cuál es el riesgo real de tener un embarazo y un parto en la adolescencia? Sabemos que si son adolescentes menores de 16 años, ellas tienen 4 veces más riesgo de morir que una mujer de 20 o más años, ¿sí? Igual, la tasa de mortalidad de sus bebés es el doble que los bebés de una mujer mayor, ¿sí? Entre 20 y 66% de las adolescentes repiten embarazo en los siguientes 24 meses, lo cual a su vez incrementa el riesgo de muerte y mortalidad materna, fetal, y las lleva a seguir en el círculo de la pobreza por el desempleo y la pobreza que esto genera en la población. Es entonces el embarazo adolescente un asunto de salud pública importante que tenemos que prevenir. ¿Cuál es el uso real de métodos anticonceptivos en adolescentes en nuestro medio? Según la encuesta de demografía y salud, las adolescentes entre 15 y 19 años con vida sexual activa, solo el 17% utiliza algún método anticonceptivo. Y en este caso, de adolescentes es más frecuente que las casadas o unidas lo utilicen que las adolescentes solteras. El método preferido en nuestro país es la píldora anticonceptiva, ¿sí? 28 a 52% de las que usan este método anticonceptivo. Pero hay un problema. Alrededor del 63% de las mujeres olvidan al menos una tableta en el primer ciclo y cerca del 74% olvidan tabletas en el segundo ciclo. Además, se sabe que alrededor de la mitad de las adolescentes descontinúan los anticonceptivos orales en los primeros 3 meses y al año solo 12% de ellas continúan usándolos. Y si vamos a hablar de otro método que aparentemente serían más adherentes las adolescentes, como el acetato de medroxiprogesterona, que es un inyectable de cada 3 meses, solo 48% lo siguen usando a los 6 meses. Y si vamos a mirar al año cuántos la continúan usando, el porcentaje es menor al 28%, lo que lo hace también un método poco adecuado para el uso en esta etapa de la vida. Con respecto a los métodos de larga duración como el dispositivo intrauterino, ¿cuál es la realidad actual? En los países en desarrollo, solo 15% de las mujeres usan dispositivos intrauterinos. No estamos hablando de adolescentes, sino de mujeres en general. Y en los países desarrollados, solo el 8%. En Estados Unidos, solo el 2% de las mujeres utilizan el dispositivo intrauterino. Mientras que si miramos el grupo de adolescentes, menos de 0.1% los utilizan. Estos son los métodos de larga duración de los cuales disponemos a nivel mundial, incluido Colombia. Los implantes subdérmicos, la T de cobre y el sistema liberador de levonorgestrel. Bueno, estos son entonces los métodos anticonceptivos de larga duración. Desde el 2007, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología los ha señalado como los métodos anticonceptivos de excelencia para ser usados en adolescentes. O sea, esto no es un invento nuevo. Si nos remitimos a los criterios de elegibilidad en su revisión de 2010,
y vemos que desde la menarca hasta los 18 años, en caso del implante, y hasta los 18 y 20 años en casos del implante, son métodos que se pueden utilizar libremente en adolescentes. Con respecto a la T de cobre o al sistema liberador del levonorgestrel, es categoría 2, ¿sí? Simplemente por este comentario que nos dice aquí, es que hay un riesgo ligeramente aumentado para expulsión por ser nulíparas y que no se ha aclarado muy bien y podría persistir algún riesgo de infecciones de transmisión sexual y posteriores enfermedades inflamatorias pélvicas en jóvenes que tienen comportamientos sexuales de riesgo, ¿sí? Entonces, aún los criterios de elegibilidad nos dicen que son métodos adecuados para ser usados en adolescentes. Bueno, distintos estudios, voy a mencionar aquí algunos, digamos los más importantes, nos muestran por qué la gran adherencia que reportan estos métodos de larga duración reversibles va de la mano con la eficacia en adolescentes. Este estudio, hecho en una cantidad importante de mujeres, en los cuales se encontraron 334 embarazos no deseados, vieron que la tasa de falla de los métodos de corta duración como estos fue casi del 5% de 100 mujeres que los usaron por año, comparado con menos del 0.27% de aquellas que utilizaron el dispositivo intrauterino o los implantes. Encontraron también en ese estudio que las menores de 21 años que usaron métodos anticonceptivos de corto plazo tuvieron 2 veces más riesgo de embarazarse comparados con las mayores, que las tasas de embarazo no planeado fueron similares para las que usaron métodos de larga duración independientemente de la edad. Ellos concluyen que la efectividad de los métodos de larga duración es superior a los métodos de corta acción y que no se altera esta efectividad en las adolescentes. En este otro estudio se les daba a las adolescentes anticonceptivos gratis por 3 años, el que ellas escogieran, después de una consejería general sobre métodos anticonceptivos. Más de la mitad de esas adolescentes escogieron métodos de larga duración. Y como dato curioso, pues las menores de 18, en general, de esos métodos de larga duración, prefirieron el implante subtérmico a los dispositivos intrauterinos. Este otro estudio realizado en Nueva Zelanda, con el sistema liberador del levonorgestrel en adolescentes hasta los 19 años, que utilizaron este sistema no solo para anticoncepción, sino también por problemas con el sangrado, endometriosis, y la mayoría de ellas no habían tenido hijos, encontraron una alta tasa de continuación al año de uso, lo cual refleja pues la importancia de este dato. Este a su vez nos muestra una tasa de continuación de los implantes, de los dispositivos intrauterinos alta en general para los dispositivos, pero sobre todo para el sistema liberador de levonorgestrel, ¿sí? En este otro, con 136 madres adolescentes, encontraron que una vez colocado el dispositivo posparto, la tasa de continuación al año era de cerca del 86%, altísima también. En este otro, eran muy pocas adolescentes, pero parece que es un estudio interesante y significativo. Se muestra la adherencia de los diferentes dispositivos, el liberador del levonorgestrel y la T de cobre al mes y al año. Sigue siendo importante, un poco más elevada, la tasa de continuidad con el sistema liberador del levonorgestrel. Concluyen estos autores que aunque no es un resultado muy significativo de la diferencia entre ambos, las adolescentes prefirieron más este sistema y posiblemente ellos explican se deba a los beneficios no anticonceptivos que tiene la utilización del mismo, como es que disminuye la cantidad de sangrado, puede dejar a las mujeres sin menstruación por periodos prolongados de tiempo, previene infecciones
el tracto genital superior, etc. Este otro, con adolescentes posparto, muestran que las que eligieron el implante subdérmico se embarazaron mucho menos 2 años después, comparadas con las que eligieron métodos de corto plazo. Y la tasa de continuación de esos métodos de larga duración fue casi de la mitad. Y otra cosa pues que se sabía en la literatura, pero que ellos quisieron resaltar también, es el hecho de que los implantes subdérmicos no interfieren con la lactancia ni afectan la densidad mineral ósea, lo cual los hace ideales para el uso en esta población de adolescentes en el periodo postparto. Este estudio realizado en Sao Paulo, Brasil, muestra una tasa de continuación del implante Implanon que tiene el levonorgestrel del 100% y un índice de falla del 0% a los 12 meses post-inserción. Es supremamente diciente también esta cifra. Bueno, encontramos la atención en salud para adolescentes y jóvenes una cantidad de barreras para el uso de estos métodos que si bien no son nuevos en el mercado, su uso en adolescentes sí es bastante novedoso. Hay barreras a nivel del personal de salud, o sea, todos nosotros, barreras a nivel de las adolescentes, su entorno familiar y social, y barreras del propio sistema de salud de nuestro, no solo el nuestro, sino de muchos países también. Voy a hablar entonces de cada una de ellas. A nivel de personal de salud, es importante que conozcamos que la evidencia científica actual apoya el uso de los LARC, como los métodos anticonceptivos no de segunda, tercera, sino de primera línea en adolescentes, ¿sí? La recomendación del LARC se asocia a mejor aceptación por parte de las adolescentes. Es importante que entendamos que conceptos estigmatizados sobre dificultades, complicaciones durante la inserción, altas tasas de expulsión, infecciones, embarazo ectópico, son eso, mitos y conceptos estigmatizados que ya han sido reevaluados. Y la otra causa de que el personal de salud cree una barrera es que muchas veces se siente incómodo insertando un dispositivo intrauterino menor. Y sobre todo la principal razón que esgrimen son posibles problemas legales, de los cuales voy a hablar un poquito al final de la charla. Bueno, aquí menciono muy rápidamente varios estudios que muestran esta barrera del personal de salud. Este estudio fue realizado en médicos en Estados Unidos, en el estado de California, en el cual solo 39% consideraba a las adolescentes candidatas propias para un dispositivo intrauterino, y este estudio fue realizado en el año 2008. Esto también en Estados Unidos, médicos, solo 31% consideraban el DIU apropiado para adolescentes, 50% solo lo pondrían a los 17 años y con un hijo, y solo 19% a un adolescente sin hijos. Cuando se preguntaba a los residentes de ginecología y obstetricia también, esto es gringo, solo 27% recomendarían DIU a adolescentes sexualmente activos, 60% a adolescentes posparto y 50% a nulíparas mayores de 21 años, 77% a mujeres mayores posparto. ¿Sí? O sea que a pesar de que son residentes, es un estudio muy nuevo, que se supone que estaban con todo lo último en información, todavía persisten y perduran esa cantidad de mitos y estigmas sobre el dispositivo intrauterino. Aquí vamos entonces a responder cuáles son las principales inquietudes del personal de salud, las que esgrimen a la hora de pensar en un dispositivo intrauterino para un adolescente. La realidad es que las complicaciones secundarias a la inserción de un DIU son muy raras, menos del 2%. Es una creencia arraigada que la inserción del dispositivo en adolescentes es técnicamente más difícil, pero no existe evidencia científica al respecto. Más del 50% de las nulíparas jóvenes reportan dolor con la inserción del DIU.
pero ese nivel de dolor está entre 3 a 6 en la escala analógica del dolor, o sea que es leve a moderado. En este estudio, por ejemplo, en que evaluaron eso, el dolor en la inserción del Mirena, el liberador del levonorgestrel, en nulíparas entre 18 y 25 años, el 80% reportaron leve o ningún dolor durante esa inserción. Igualmente, en el momento no existe evidencia científica que demuestre mejoría del dolor durante la inserción utilizando diversos medicamentos. Ni con el AINES ni con el misoprostol se ha demostrado disminución del dolor durante ni post-inserción. Lo único que se ha logrado demostrar con el misoprostol es que una dosis administrada 1 hora antes del procedimiento podría ser útil en adolescentes nulíparas o inserciones fallidas previas porque facilita a la persona que está colocando el dispositivo este procedimiento, pero no disminuye el dolor. Y no existen en el momento estudios en adolescentes acerca de el bloqueo paracervical y la disminución del dolor durante la inserción del DIU. Otro riesgo temido es la perforación uterina con la inserción del DIU. La tasa de perforación es muy baja, 1 por 1000. Se necesita en general un útero que esté entre 6 y 9 centímetros para la inserción del DIU, tipo T de cobre o Mirena. Sin embargo, sabemos que en el mercado actual, en nuestro país, en algunas aseguradoras existe una T de cobre que es más pequeña. Y además, también se está lanzando en este momento en Colombia un dispositivo, se me escapa en este momento el nombre, pero es un sistema liberador del levonorgestrel que también es de dimensiones menores y que sería el ideal para colocar en las adolescentes que tengan de pronto una longitud uterina, una histerometría menor de 6 centímetros. No se requiere ecografía de rutina previa ni post-inserción. Es más, el mandar una ecografía como requisito para poder colocar un DIU en un adolescente sería perder la oportunidad de ponerle el dispositivo en el momento en el que está solicitando la consulta anticonceptiva. Porque ese adolescente raramente tendría plata para hacerse la ecografía. Si es del sistema de salud subsidiado, nunca se la van a aprobar. Antes se embarazaría unas bastantes veces. Y post-inserción, esa ecografía solo estaría indicada si nos quedan dudas sobre el adecuado procedimiento y en fin. Bueno, este estudio simplemente para mostrar cómo es la nuliparidad y no la edad cronológica de la mujer la que está asociada con dificultades y expulsiones mayores del dispositivo intrauterino, ¿cierto? Entonces, es la nuliparidad y no ser menor de 18 años lo que está más asociado con eso. Bueno, la tasa de expulsión del dispositivo intrauterino, generalmente ocurre esta expulsión durante el primer año de uso y va hasta el 10% en algunos estudios. La expulsión en adolescentes es igual de infrecuente, pero hay estudios que muestran tasas hasta de 22%. Sin embargo, cuando uno mira en detalle esos estudios, ve que en muchos de los casos se estaban utilizando tipos de dispositivos muy distintos a los modernos dispositivos tipo T. Y estos dispositivos sí se asociaban con altísimas tasas de expulsión. Bueno, ser adolescente, haber tenido expulsión previa, no haber tenido hijos, incrementan levemente el riesgo de expulsión, pero los trabajos modernos nunca llegan a tasas tan elevadas como la que mostraban esos trabajos antiguos. Cuando una mujer, especialmente una mujer nulípara o adolescente, no ha tenido una expulsión de un dispositivo, esto no contraindica una nueva inserción. Pero sí, por ejemplo, uno debería usar de pronto dispositivos más pequeños como los que les menciono existen ya en el mercado y en algunas aseguradoras, más no pues digamos en el régimen subsidiado
pero que yo espero que muy pronto estén por ahí. Es importante que nosotros como personal de salud recordemos que tanto la T de cobre como el Mirena se pueden insertar posaborto, ¿cierto? Y una vez que se hace el legrado o la paciente consultó y diagnosticamos un aborto completo, espontáneo, completo, no hay infección, se puede insertar de una vez y se estaría evitando un nuevo procedimiento. Si muestran los estudios que la tasa de expulsión es ligeramente mayor cuando se hace esa inserción posaborto que cuando se hace una inserción de intervalo, que es una inserción que no es ni posaborto ni después de un parto, ¿sí? Pero está levemente aumentada, pero se justifica realizar la inserción porque así estaríamos captando a la paciente, evitando una nueva gestación no deseada. Bueno, los reportes de inserción fallida, o sea que uno trata de colocar el dispositivo, pero hay una estenosis cervical tan intensa que no es capaz uno ni con dilatadores ni con misoprostol previo hacer la dilatación, se considera que llega al 8% en nulíparas, solamente 1,5 en primíparas y 1% en multíparas, o sea que realmente es un evento también muy raro. Con respecto a las infecciones que se le han achacado al dispositivo intrauterino, sí es cierto que hay un riesgo incrementado de enfermedad pélvica inflamatoria que llega casi al 1%, pero solo en los primeros 21 días post-inserción. Y esto se explica porque hay probabilidad de que existan bacterias colonizando el cérvix y que en el momento de la inserción las estemos transportando hacia la cavidad uterina y desarrollarían una EPI. Pero se sabe también, los estudios modernos muestran que después de 21 días la tasa general de riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria en la población es igual en las mujeres que tienen el DIU T de cobre como en las mujeres que no tienen la T de cobre y es esta, ¿sí? El sistema liberador del levonorgestrel, el Mirena, por el contrario, a la T de cobre tiene un efecto protector contra la enfermedad pélvica inflamatoria, porque como mecanismos de acción atrofia el endometrio, entonces no hay caldo de cultivo para esta infección, y engrosa de manera significativa el moco cervical, lo que impide que pasen gérmenes del cérvix hacia la cavidad uterina. Los antibióticos profilácticos no son necesarios para la inserción del DIU a menos que la mujer tenga alguna condición de base, como por ejemplo una cardiopatía congénita que amerite su uso, ¿sí? El CDC y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología dicen que deberíamos hacer pruebas de tamizaje antes o al momento de la inserción de un dispositivo intrauterino en las adolescentes, porque ellas tienen alta prevalencia de infecciones por clamidia y gonorrea que a veces pasan inadvertidas a la simple visualización del cérvix, ¿sí? Y en caso de que lo pongamos y la prueba la tomemos en este momento, ¿cuál está a nuestra disposición? Pruebas para gonorrea, no para clamidia, no están en el post, sino las de gonorrea. Lo ponemos, hicimos la prueba, lo ponemos, y si esa prueba sale positiva, ellos dicen, haga el tratamiento. El tenerla positiva y hacer el tratamiento inmediato no incrementa los efectos adversos, o sea, disminuimos casi a cero el riesgo de EPI, casi a cero no, a 9.7 por 1000 el riesgo de EPI. Bueno, otro mito que se ha despejado, antes se decía, bueno, la T de cobre predispone a embarazos ectópicos, que son ectópicos fuera de la cavidad uterina, ¿cierto? Este metaanálisis con 19 estudios muestra que el uso actual del DIU T de cobre, Mirena, no incrementa el riesgo de embarazo ectópico si se compara con las que no tienen DIU. Y la razón es muy sencilla, disminuye el riesgo absoluto de embarazo. Pero además, si ocurre el embarazo,
en 0.8% de las usuarias de té de cobre y 0.02%, 0.08% de las usuarias del Mirena, este embarazo suele ser intrauterino y no ectópico. ¿Cuáles son otros beneficios no anticonceptivos de los métodos LARC? El DIU puede ser utilizado en adolescentes con condiciones o enfermedades de base, como por ejemplo que adolescentes con cólicos menstruales severos, con anemia secundaria a sus menstruaciones abundantes, con endometriosis, con el lupus eritematoso sistémico, con porfiria, con un montón de enfermedades y condiciones de base en la cual los estrógenos o los anticonceptivos orales combinados o inyectables combinados o parches, etcétera, no están indicados. A su vez, el sistema liberador de levonorgestrel es efectivo en el manejo de desórdenes menstruales. Este estudio muestra cómo cerca de 48 mujeres, la mayoría de ellas mejoró del sangrado abundante y la mayoría de ellas mejoró de la dismenorrea, que son los cólicos menstruales, ¿sí? Otra ventaja específica de la té de cobre es que puede ser usada como anticonceptivo de emergencia. Incluso es mucho más efectivo que la anticoncepción de emergencia hormonal. Y tiene otra ventaja, usted lo puede insertar como método de emergencia, pero si concerta con la mujer, lo puede dejar como método anticonceptivo de larga duración, hasta que ella quiera, o se cumpla su vida media, que es 10 años. ¿Sí? Y se sabe que estas mujeres que utilizaron la té de cobre como anticoncepción de emergencia, 86% que ya de las que tenían hijos y 80% de las que no habían tenido hijos, conservaron el DIU como anticonceptivo después de su uso como emergencia. En esta tabla simplemente muestro algunos beneficios de los dispositivos intrauterinos para adolescentes, varios de ellos que ya se los mencioné, importantes. Entonces, es una eficacia muy buena y que la eficacia no depende de la voluntad, o sea, la eficacia ideal es igual a la eficacia típica, porque están ahí, aunque ellas no tomen nada, no se inyecten nada, no hagan caso, ¿sí? Tienen alta adherencia, ya lo mostramos en los estudios, altas tasas de continuación, son los métodos más costo efectivos, aún insertando Mirena, que cuesta más o menos 700.000 pesos, dependiendo del lugar donde se lo pongan, hasta 1.100.000. Hay estudios a nivel mundial que muestran que aún proveyendo Mirena a todas las adolescentes, eso es mucho más barato que atender sus embarazos, sus partos y sus neonatos llenos de complicaciones. La fertilidad retorna rápido, son efectivos casi inmediatamente después de la inserción, ¿sí? Esto ya lo dije, esto es uno de los métodos aún para mujeres con VIH positivos, ¿sí? Sirven para manejar inclusive otras patologías como el Mirena y son comprobadas su eficacia en reducción de embarazos repetidos en adolescentes. La segunda barrera entonces que les mencionaba ahorita era las mismas adolescentes, su entorno familiar y social. Esta barrera parte casi siempre del gran desconocimiento y los mitos que existen sobre los métodos anticonceptivos de larga duración. En este estudio, por ejemplo, en que se atendieron a adolescentes y jóvenes en una clínica urbana de planificación familiar, en la que ninguna de esas mujeres era usuaria de dispositivo intrauterino y solo la mitad había escuchado hablar sobre él, se les dio una charla educativa muy corta y un material educativo escrito sobre el DIU y luego se entrevistaron. Y aquellas que se interesaron por el dispositivo intrauterino resaltaron su eficacia, su larga duración y el hecho de ser discreto, que es algo muy importante a la hora de asesorar a adolescentes en anticoncepción. Este otro
de mujeres, todas ellas jóvenes, si bien ya en adolescencia tardía y juventud, en que el 4% utilizaba alguna vez o utilizó algún método LARC, encontramos que las de 18 a 19 años utilizaban menos estos métodos que las mujeres mayores, porque el 60% no conocía, ¿sí? Y el principal factor predictor del uso del LARC fue el conocimiento previo del método y la aceptación del método por parte de su pareja. Entonces, nos habla de factores sociales y familiares que están influenciando a estas mujeres para su uso o no uso de estos métodos de larga duración. En este otro estudio muestra cómo las mujeres adolescentes y jóvenes que habían tenido información sobre DIU por parte de su proveedor de salud estaban casi 3 veces más interesadas en usarlo que aquellas que habían tenido información de otras fuentes o no tenían ninguna información. O sea, las mujeres siguen creyendo en nosotros, personal de salud, para asesorarlas acerca del mejor y más adecuado método anticonceptivo, entre otras grandes cosas o muchas cosas mejor que ellas nos confían. En este otro estudio se midió el impacto de intervención educativa de 3 minutos. Antes de la intervención muy poquitas conocían el DIU y tenían una actitud positiva, y después de esa intervención tan corta, o sea, esto es flash, un clip, esta proporción se incrementó a más de la mitad, con una actitud positiva hacia el uso de estos dispositivos. La barrera final sería la barrera sistema de salud. Increíble, pero existen, a pesar de que la mayoría de estos métodos de larga duración están disponibles en el POS, ¿sí? A pesar de que se ha demostrado su costo-efectividad hasta con solo 1 año de uso, ¿sí? ¿Por qué resalto eso? Porque muchos de los proveedores dicen, es que usted casi que tienen que firmar un contrato de adherencia a un método tipo YADEL, implante subdérmico, obvio que es ilegal, pero lo están haciendo, pero es ilegal. Un contrato de adherencia por lo menos 3 o más años de un método que dura 5 para que se lo pongan. Y antes de eso, otra cantidad de requisitos para que se lo pongan, ¿cierto? Aunque lo usaran solo 1 año, o sea, demuestra su costo de efectividad en esas mujeres, ¿sí? El sistema ofrece una barrera grandísima, y es el acceso de las adolescentes a los servicios de anticoncepción. Primero, porque no existen. Segundo, porque si existen, los maneja personal de salud que está totalmente desactualizado o que tiene una carga, digamos, moral y religiosa que le impide acceder y entender y aplicar las nuevas resoluciones y la nueva información científica sobre estos métodos. Es más, otros los someten a charlas grupales obligatorias antes de ponerles métodos anticonceptivos de larga duración. Y finalmente, entre los servidores de salud, debido también a esa gran ignorancia acerca de la legislación, hay un gran temor hacia la posible punición legal por proveer este tipo de métodos a las adolescentes, ¿sí? Entonces, esta parte legal que tanto nos interesa, que tanto nos inhibe a veces de actuar adecuadamente y adheridos a la norma que protege la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos en general de las mujeres, debemos conocer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el inconveniente real para formular métodos anticonceptivos, sobre todo estos de larga duración, a adolescentes menores de 14 años? La ley en esto no es así como muy explícita, hay que buscar cosas de acá y de por allá. Creo que incluso pueden quedar algunas dudas después de que yo les muestre estas siguientes diapositivas, pero les cuento que en el taller presencial sobre los asuntos de derechos legales, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, vamos a hablar con la abogada y vamos a hacer un taller
específico con casos que tienen ejemplos como este. Por ejemplo, yo encontré respuestas que utilizo en mi práctica diaria en este radicado de tutela que fue mandada al Ministerio de Protección Social en el 2010 acerca de esta pregunta textual, ¿cierto? Entonces el abogado contesta invocando varias cosas. Una es el secreto profesional, que es una obligación de los prestadores de salud, ¿cierto? Que no es constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o instituciones de educación establezcan normas, desestimulen o coarten la libre decisión de la mujer de ser madre o no. Que la menor puede tomar decisiones relativas a su salud, en este caso la anticoncepción y salud sexual y reproductiva, y puede decidir un tratamiento médico o rehusarlo. También dice allí que prevalece el consentimiento informado del paciente sobre las consideraciones del médico tratante o el interés de la sociedad o el Estado en preservar la salud de las personas. Invoca esta sentencia del 99, en la que se sostiene que el menor no carece totalmente de autonomía, por lo cual en muchos casos sus criterios deben no solo ser tomados en consideración, sino respetados, como se consigna en el título 2, artículo 26 de la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia del 2006. Dice también que lo anterior lleva a afirmar que la edad del menor para autorizar tratamientos e intervenciones, aun cuando estos sean particularmente invasivos, como la práctica del aborto legal, no es un criterio que tenga un carácter absoluto. La edad no configura como un criterio puramente objetivo entre capacidad legal y autonomía para tomar decisiones sanitarias. Este razonamiento es claramente aplicable al tema de la anticoncepción, en el caso en que la menor de 14 de manera libre, autónoma, solicite un servicio de salud en el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos a procrear o no. Esto denota un grado de madurez intelectual y emocional, por lo que en este caso su criterio y opinión debe ser tomado en cuenta y respetado, porque lo contrario sería considerado abiertamente inconstitucional. Eso sí, dicen ellos también, requieren que la mujer otorgue su consentimiento informado por escrito. En el caso del dispositivo intrauterino, tenemos entonces el personal de salud que explican los riesgos debemos explicar los riesgos de una forma sencilla y clara para que ella pueda, en el ejercicio de su autonomía, autorizarnos esa inserción, ¿sí? Igual con el implante subdérmico. Y conociendo las implicaciones que para la salud de la mujer menor adulta tendría un embarazo no deseado y que existen los métodos para prevenirlo, la mujer en el ejercicio de autonomía en desarrollo podrá tomar decisiones sobre los métodos de planificación familiar no definitivos. Como conclusiones finales entonces tenemos las siguientes. Las adolescentes de Colombia y de todo el mundo se adhieren muy mal a los métodos anticonceptivos de corta duración, ya vimos. Los LARC no dependen de la adherencia de la usuaria para tener su efectividad anticonceptiva. Están ahí funcionando aunque ella se pare en las pestañas. Tercero, los proveedores de salud, médicos y enfermeras y enfermeros deben considerar los LARC como primera línea en adolescencia. Cuarto, la información sobre el LARC debería brindarse siempre a todo adolescente sexualmente activo, sujeto a atención médica preventiva, posaborto, prenatal y posparto. Y quinto, los LARC deben brindarse sin restricciones a las adolescentes que lo requieran, independientemente de su aseguramiento en salud, y sin poner ninguna otra traba. Muy bien, hasta aquí, entonces pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias por su atención. Igual les cuento que en la página, en el tema 21, que es el tema correspondiente a este de anticoncepción, quedará un foro abierto durante una semana sobre una pregunta relacionada con este tema del cual acabo de hablar.
Bueno, que tengan una feliz noche. Listo. Bueno, estamos entonces esperando las preguntas. Les repito entonces la duración del DIU. La T de cobre dura 10 años y el Mirena dura 5 años. Esta pregunta, ¿a las adolescentes les da miedo engordar? ¿Cuál realmente es el cambio de peso esperado con el Mirena o el Yadel? Con el Mirena no hay ningún cambio de peso que sea relevante. Con el Yadel es 1,4 a 2,5 del porcentaje de peso por año, ¿sí? O sea, es mínimo. Si yo peso 60 kilos, voy a aumentar 600 gramos año. Eso es despreciable. Si es una mujer con una obesidad previa, obviamente va a aumentar más, pero porque seguramente sus hábitos sedentarios y de alimentación también van a colaborar con ello, no ella dice. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál sería la indicación para una paciente que ha iniciado el uso de Mirena y ha presentado mucho dolor pélvico y sangrado continuo? Una mujer que se le colocó Mirena y está en los primeros 20 días de la inserción y tiene síntomas como dolor y sangrado continuo, debe ir a revisión inmediatamente para ver qué pasó. Si ella ya tiene más de un mes de insertado el Mirena y sigue con dolor y sangrado continuo, debe hacerse también una revisión y ojalá una ecografía para ver qué pasó. No es normal que tenga sangrado continuo y dolor. Posiblemente spotting, o sea, manchado. Después de la inserción del Mirena sí se presenta, pero no dolor. O sea que sugiero que consulte a esta mujer.
Hola. Bueno, los estamos invitando a firmar la asistencia en el enlace que aparece en el chat. Y si no tienen una nueva pregunta, entonces me voy despidiendo y espero verlos a todos en la fase presencial de 12, 13 y 14 de junio aquí en la ciudad de Medellín. Que tengan una feliz noche, no se les olvide pues firmar la asistencia. Hasta luego.